Francia, 7 de la mañana con 38 minutos, una nueva semana en el juicio en contra del chileno Nicolás Cepeda, esto por la muerte de la joven estudiante universitaria Narumi Kurosaki. A esta hora está declarando una amiga de esta joven japonesa. Tomamos contacto con Roberto Cox, quien nos va a contar más de lo que ocurre esta semana y particularmente esta mañana. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Y parece que con menos frío, Roberto. Sí. Mucho menos frío, mucho menos frío. Hola Pato, hola Karina, ¿cómo están todos ustedes en sus casas también? Rina Sakamaki acaba de declarar desde Japón un testimonio que complica mucho a Nicolás Cepeda. Y les voy a contar por qué. A ver, presten mucha atención a la siguiente historia. Recordarán ustedes, ya sabemos todos que el 4 de diciembre Nicolás se encuentra con Narumi en Besanzón, van a comer y vuelven a la residencia universitaria y desde entonces no se sabe más nada de Narumi. El 11 de diciembre, una semana después, Rina Sakamaki recibe en Tokio mensajes de Nicolás Cepeda. Eso es lo que declara ella hoy. Recibe mensajes de Nicolás Cepeda donde le pide traducir la siguiente frase. Me voy con mi pololo de viaje, no voy a estar disponible por un tiempo. Le llama la atención a Rina que justamente Nicolás Cepeda le pida traducir esta frase de me voy con mi pololo en masculino. Bueno, ella le traduce esta frase y 4 días después, el 15 de diciembre, Nicolás Cepeda le vuelve a escribir a Rina diciéndole que borre todos esos mensajes, que borre este pedido de traducción. Ahora, después pasa el tiempo y el 2 de enero del año 2017, 15 días después, Rina se entera de que Narumi está desaparecida, de que no se sabe absolutamente nada de ella. Y ella se acuerda justamente de este pedido de traducción de mensaje que le pareció bastante extraño y lo que más extrañeza le produjo fue que justamente le pidiera que los borrara y decide entonces dar a conocer estos detalles. ¿Qué se dio cuenta cuando da a conocer estos detalles? Que 6 minutos después, presten mucha atención, 6 minutos después del pedido de traducción de esos mensajes, la familia de Narumi Kurosaki habría recibido exactamente el mismo mensaje. ¿De parte de quién? No de parte de Nicolás, de parte del teléfono de Narumi Kurosaki. La Fiscalía plantea que para ese entonces Narumi ya estaba fallecida. Son algunos de los datos que han aparecido en este proceso para dar cuenta de que esos mensajes no habrían sido escritos por Narumi, sino que habrían sido escritos por Nicolás Cepeda. Sí, fue una declaración muy dura para Nicolás, Pato, muy dura, que da cuenta de lo que pudo haber hecho Nicolás día después de presuntamente haber terminado con la vida de la japonesa. Bueno, Roberto, es clave esta testigo y además su declaración para los intereses además de la Fiscalía. Y con respecto además a lo que tú nos relatas, estos mensajes, también se realizó una triangulación, entiendo, ¿no? ¿Se tiene claridad de dónde o en qué parte del mundo se realizaban estos mensajes? Porque entendemos incluso que en algún momento, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, él habría escrito desde Chile. Sí. ¿Él ya se encontraba en Chile, acá, Nicolás Cepeda, o todavía habría estado ahí en territorio francés cuando escribe estos mensajes? El 11 de diciembre, cuando Nicolás le pide a Rina de traducir estos mensajes, el 11 de diciembre Nicolás estaba en Barcelona visitando un primo. Él el 12 vuelve a Ginebra para luego tomar un vuelo hacia Chile. Él aterriza el 13 de diciembre en Chile. Y el 15 de diciembre le escribe a Rina pidiendo que por favor borre los mensajes. Y que de hecho hasta le pide que le mande una captura de pantalla para que ella demuestre haber borrado esos mensajes. Le pareció raro a Rina, pero ella cuenta ahora en la reciente declaración que si bien le pareció raro, ella en ese entonces estaba terminando de escribir su tesis universitaria y estaba tan ocupada, dice, que prefirió hacerle caso, borrarlos, porque el intercambio de mensajes había sido muy intenso, entonces dije, bueno, le hago caso, los borro y me dedico a hacer mi tesis. Ahora bien, los abogados de Arturo Del Piccolo y de la familia de Narumi le hicieron una pregunta muy interesante a Nicolás cuando escuchaban justamente la declaración de Rina. Escuchemos lo que dijo. Habría sido fácil para él, es lo que dijimos, porque no le hizo la misma pregunta sobre las traducciones a Narumi. La gran pregunta es por qué no contactó a Narumi el 11 de diciembre. Creo que tenemos la respuesta. Sabe que ella nunca va a contestar.
Roberto, ella cuando, si bien estaba muy ocupada, como tú recién relatabas, cuando él le pide que borre los mensajes, ¿alcanza a sacar una captura de pantalla o saca una captura de pantalla de la conversación donde él le pide que borre los mensajes? ¿Hay algún respaldo de eso o no? O si no, ¿cómo se obtuvo ese respaldo? Ella no da cuenta de ese respaldo, pero sí en enero, cuando empieza a hablar con un amigo que ella tenía en Tokio que le da detalles de la desaparición de Narumi, se acuerda del pedido de traducción. Y lo que sí hay un respaldo es de la familia Kurosaki, donde le sacan pantallazos a esta conversación, y Rina, al ver la conversación o al ver las frases que había recibido la familia de Narumi en su celular, recuerda ese mismo pedido de traducción. Pero si ustedes prestaron atención, se dieron cuenta lo que acaba de plantear el abogado de Artur del Piccolo. Él le preguntó a Nicolás, porque le preguntan a Nicolás, ¿tú por qué le pediste que tradujera esa frase a Rina? ¿En base a qué? Y él dice, yo estaba aprendiendo japonés, tenía muchos errores de sintaxis, me causaba un problema poder escribir en japonés, entonces yo le solía mandar mensajes a Rina para que ella me corrigiera mi japonés. Y los abogados le preguntan a Nicolás, ¿por qué en vez de preguntarle a Rina que te escribiera en perfecto japonés estas frases, no se lo pediste a Narumi? Tú la acababas de ver hace 4 días, por lo visto habías pasado 2 noches de pasión al interior de su habitación, tenías una buena relación con ella, ¿por qué entonces no le escribiste a Narumi para que te tradujera sus mensajes? Y el mensaje era bien sospechoso. Y decides escribirle a una amiga que estaba en Japón. Y él dice que, él responde lo siguiente, acá tengo todo anotado de lo que acaba de decir, porque estuvo hablando ahora recién Nicolás Cepeda acá en el juicio. Nicolás dice que no cualquier persona puede corregir errores de sintaxis en otro idioma, porque Rina, esta persona a la que le pidió traducir los mensajes, ella estudiaba licenciatura en japonés, entonces era capaz de corregir como lo hubiera hecho un profesor. Pero en cambio alguien que habla el japonés nativo a veces no tiene explicaciones para poder traducir ciertas frases y el explicar el por qué se traducen de esa forma. Fue la explicación que dio Nicolás Cepeda hoy ante el tribunal. Dice que habían intercambiado mensajes para mejorar la sintaxis, eran frases simples, y que él solía mandarle párrafos en japonés para que ella los tradujera después en perfecto japonés, para que los corrigiera. Ella le preguntaron si eso era verdad, si Nicolás le solía mandar frases en japonés para su traducción, y ella lo negó tajantemente. Escuchemos qué dijo el abogado de Nicolás Cepeda sobre esta importante declaración en el juicio. Le pregunté directamente a mi cliente de qué se trataba todo eso, si reconocía haber tenido esas conversaciones. Dijo que hizo unos pedidos de traducciones, pero que eso nada tenía que ver con la muerte de Narumi. Nicolás fue muy claro en eso. Bueno, aquí, hasta ahí, uno cree que pudiera haber alguna explicación, si bien... o trata de acomodar alguna explicación. Claro, que no convencen en un 100%, sí que se pudiera entender en alguna medida, pero y quizás el detalle que más complica, Roberto, es lo de la familia de Narumi. Y el contenido que del la mensaje, familia de Narumi reciba un mensaje de este tipo. Porque ahí, ¿cuál es la justificación entonces? Evidentemente lo que trata de hacer, o lo que va a decir la familia, es que no sabe el origen de ese mensaje, entendiendo que Narumi no apareció nunca más. Pero la defensa de Nicolás Cepeda lo que va a decir es que Narumi puede haber estado en cualquier parte con su celular mandando ese mensaje, ¿no? Claro, lo que pasa es que desde aquel 4 de diciembre, en donde queda registrada la entrada de Narumi con Nicolás a la residencia, después no hay ninguna otra prueba de vida de Narumi. Por ejemplo, desde el celular de Narumi se efectuó la compra de un pasaje de Dijon a Lyon. Sí. Esa compra la pudo haber hecho Narumi desde su celular, pero quedó acreditado que Narumi nunca se subió a ese tren en Lyon. O sea, y ella, a través de algunos mensajes a amigos, ella decía que había ido a Lyon porque tuvo problemas con su pasaporte japonés, lo tenía que renovar acá en Francia y que tenía que ir al consulado de Japón en Lyon.
Sin embargo, también está acreditado que todos los trámites que ella debía realizar en relación a su pasaporte los tenía que hacer en una localidad al norte de Besançon, en Estrasburgo, cerca de la frontera con Alemania. Ahí había un consulado japonés donde ella realizaba los trámites de este intercambio. Sin embargo, esos trámites no se hacían en Lyon. La última frase dicha por Nicolás Cepeda ahora, cuando le preguntaron sobre todo esto, dijo: es perturbante ver a tus amigos declarar contra ti. Porque claro, Rina era su amiga en Japón, había incluso dicho que habían ido a esquiar juntos. Es perturbante ver a tus amigos declarar contra ti, tomo nota, intento entender, no entiendo de dónde vienen esas interpretaciones. Se mostró perturbado por la declaración de Rina, quien daba a conocer que había recibido estos pedidos de traducción y que días después el mismo Nicolás pedía que borrara toda evidencia de esos mismos pedidos. Bueno, esta es solo una parte entonces de lo que le están preguntando en esta oportunidad y que complica mucho a Nicolás Cepeda, pero sabemos que el día miércoles es cuando se va a hacer el interrogatorio ya más contundente, más formal por parte del fiscal. Así que este quizás es uno de los tantos elementos en la lista que va a tener que preguntar el fiscal para ahondar en esto. Nos imaginamos que va a haber una pregunta y contrapregunta, una respuesta y contrapregunta por parte del fiscal, porque hay muchos espacios, ¿no?, que van quedando en este relato y que no tienen explicación alguna. Lo mismo que pasa con la compra de combustible, la compra de desinfectante, de detergente. Entonces, hay fósforos, por ejemplo. Hay una serie de elementos que todavía no tienen ningún respaldo o no una explicación redonda en torno a este caso, Roberto. Y Karina, ya llegó Artur del Piccolo desde Japón, sí. Llegó ayer, ya está acá en el tribunal y mañana también va a declarar. Va a ser importantísima su declaración, porque los abogados de Nicolás Cepeda plantean de que Nicolás no habría llegado por motivos de celos a Francia. La declaración de Artur del Piccolo va a ser muy importante para dar detalles de qué tipo de relación tenía él con Narumi Kurosaki. ¿Y qué le dijo? Si es que alcanzó a decirle algo a Narumi respecto de la presencia de Nicolás Cepeda en Francia. Bien, muchas gracias, Roberto. Que tengas buen día y quedamos ahí en comunicación contigo. Que esté muy bien. Gracias, Roberto. Chao, chao.